perdieron la Biblia, no importa. ¿Vamos a orar, les parece? Sí. Qué bueno es verlos hoy acá, pero me encantaría verlos cada domingo, cada sábado, disfrutando todo lo que Dios tiene para ustedes. ¿Qué dice atrás? Mi caminar en Cristo. Mi caminar en Cristo. Si no camino con Cristo, no tengo vida cristiana. Pero bueno, vamos a orar. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Padre, gracias te doy por estar aquí. Gracias por este hermoso grupo de jóvenes y te ruego, Dios, que hables a mi vida y a la vida de cada uno de ellos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Saben, tal vez alguno de ustedes viene porque viene, pero todavía no aprendió. El otro día me llamó la atención, el otro lunes, cuando alguien hablaba de yo vengo a la célula o vengo al club bíblico, pero no vengo a la iglesia porque una cosa reemplaza a la otra. Ahora, ¿qué pasaría si tu pie le dice, al pie derecho le dice al izquierdo, hoy yo no pienso caminar, camina solo vos? Habría un desfasaje en las piernas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos. Y qué bueno es ver jóvenes. Yo creo en una juventud diferente. Si algo me trajo a Costa Rica fue porque creo que los jóvenes pueden vivir diferente. Pero definitivamente hay un libro que a mí me gusta muchísimo en la Biblia. Es el libro de Efesios. Si tenés Biblia o celular ahí donde estás, abrilo. Y algo que cuesta mucho es pensar... ¿qué pasó, Javier? No importa, no te preocupes. Algo que cuesta mucho entender es por qué la vida cristiana a veces parece difícil, y realmente no es difícil. La vida cristiana es fácil, pero hay que saberla vivir. Y una de las cosas que nos enseña el libro de Efesios, Pablo es increíble, nos enseña que tenemos que andar en una relación. Por ejemplo, recién estaba midiéndome con Kendall, que lo conozco hace varios años, pero ya no solamente somos hermanos en Cristo, somos amigos. ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas juntas. Veo a Andrea, a Carlita, los veo crecer. ¿Saben? Con Dios, crecer, sí, porque uno crece en estatura, otros crecen, todos crecemos emocionalmente, todos crecemos espiritualmente, todos crecemos intelectualmente. Algunos somos más pequeños que otros, pero todos crecemos. Así que sí, crecer. Pero ¿saben? Cuando pensamos en crecer, tenemos que crecer en gracia para con Dios y los hombres. Pero para eso tengo que caminar con el Señor. Entonces, andar en Cristo es tener una relación con el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo. Y una pregunta muy importante. Hoy, cuando te levantaste, lo primero que hiciste, abrir tus ojos, ¿qué fue? Lo primero que hago cuando abro mis ojos, Orar. quiero mirar a Dios, saber que está en mí y decirle que le amo. ¿Le dijiste que le amás? Tener una relación con Dios es caminar con Dios. Ahora, camino con Dios porque soy consciente de que Él vive en mí. La pregunta que siempre me hago con los jóvenes es, ¿vienen porque hacen social o tienen una relación con Cristo? ¿Sabes? Yo pasé mucho tiempo que asistí a una iglesia, pero no había nacido de nuevo. Entonces no podía tener una relación con Cristo. Pero como les dije, vamos al libro, a la carta que Pablo escribe a los Efesios, y vas a encontrar en los primeros 3 capítulos, algo que todos sabemos, y que acá Carla me lo podría decir de memoria porque me lo escuchó, o André, o Kendall. Los primeros 3 capítulos me dicen quién soy. Mirá, todo lo que tenemos y lo que somos por Cristo. ¿Qué cosas tenemos? Sorprendentemente tenemos perdón. ¿De qué? De todos nuestros pecados, si estamos en Cristo. Somos sus hijos. No solo lejos, somos hijos que podemos tener intimidad. Todo lo que somos en Cristo. Y todo lo que Cristo es, determina lo que Él hace. ¿Por qué? Porque así como es Cristo, somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿con quién tenemos que tener una relación? Con Cristo. Cristo es el autor de la vida. Si no mantenés una relación con Cristo,
Vas a venir, pero nunca vas a disfrutar la vida cristiana. La vas a sufrir. Y saben, a veces pensamos, no, vida cristiana y vida no cristiana. Para nosotros hay una sola vida, y es la vida que tenemos en Cristo. Ahora, me gustaría darles una tarea, que tomen como la guía para su vida por lo menos un mes. Vayan leyendo todas las veces que puedan el libro de Efesios. Es una carta muy pequeña, tiene 6 capítulos. Y marquen todas las cosas que tienen en Cristo. Y cuando digan, soy pobre, no, soy rico. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Efesios es la guía para fundamentar la fe y los principios. La fe es lo que creemos y los principios es lo que practicamos. Mucha gente vive mal porque no sabe lo que cree. Si alguien te pregunta, ¿crees en Dios? Seguramente le vas a decir que sí. Pero ¿sabés lo que crees? Porque lo que crees determina lo que practicas. Hay gente que cree que es pobre, otros creen que están derrotados y andan siempre así viviendo la vida cristiana. ¿Hay algún pobre acá? No. Quizás no tenés todo lo que querés, pero si tenés a Cristo, tenés absolutamente todo lo que necesitas. A veces pensamos, bueno, el pobre es el que no tiene dinero, pobre es el que no tiene una linda casa, pobre es el que no tiene esto, no tiene aquello. No, pobre es el que no tiene a Jesús. Porque el destino de no tener a Jesús, ¿cuál es? La condenación. La Biblia es muy clara. El que conoce a Cristo y tiene una relación con el autor de la vida, un día va a la presencia de Dios a disfrutar del cielo por la eternidad. Pero el que no conoce a Dios, nunca va a poder disfrutar eso. Entonces, si hoy hay pobres entre nosotros, son personas que no conocieron a Dios. Pero ¿saben algo? Hay cristianos pobres, que son ricos en Cristo, pero nunca entendieron quiénes son, entonces viven mal, por eso viven pobres, viven derrotados, como él. Como la figurita es, imagínense caminar así, con una cosa acá. ¿Saben cuántos cristianos están hoy, en lugar de vivir la vida cristiana, sufriendo la vida cristiana? Solo piensan en lo que no pueden hacer y no se dan cuenta todo lo que tienen. En Cristo somos libres. Y Pablo dice que tengo que andar en la libertad en la cual Cristo me hizo libre. Ahora, para caminar con Jesús, tengo que ser consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y todos los días ir manteniendo una relación personal con Él. Cuando terminan de leer los primeros 3 capítulos, y de hecho, la tarea, si la quieren hacer, no solo lean, vayan marcando con algún color en su Biblia todo lo que tienen en Cristo. Van a encontrar las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Y todo eso es nuestro. A partir del capítulo 4, dice cómo tenemos que andar. Y no es el catecismo de la iglesia bautista, o de la iglesia pentecostal, o de la iglesia católica. No, es la Biblia. Y te dice cómo tenés que caminar. Porque algo importantísimo, nuestro caminar depende de esto. Algunos de ustedes saben, pero yo tengo problemas en mis piernas, pero el problema es que a veces el cerebro no se comunica bien con las piernas. Entonces, estaba sacando mi carro para atrás. Mi cerebro le dijo al pie que frene. Y el pie no le hizo caso. Y justo atrás había un auto que estaba estacionándose mal. ¡Pum! Le di. ¿Por qué? Porque la cabeza y el pie no se comunicaron bien. En mi caso es un problema inmunológico y neurológico y funcioné mal y ya está. Pero a veces pasa eso. A veces no caminamos bien porque no tenemos una relación con la cabeza. Y mi cabeza es Cristo. Y necesitamos que Él sea nuestro amigo. Entonces, si miran el Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es el ruego de Pablo? Andar, andar. Ahora, está el andar cristiano y el andar no cristiano. Si miran un poquito,
en el versículo 17 le dice que no anden como los gentiles. Así que vos sos el único que podés decidir cómo querés caminar. Si conoces a Jesús, vas a caminar como Él camina. Porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Pero andar. Es muy interesante esa palabra. No sé si la pueden leer ahí. Tal vez no se ve bien. Pero es un paso a la vez. No quedarte estancado. No es algo estático. Es algo que tiene movimiento. Cuando buscas un diccionario griego dice que la palabra es peripateo. Es un paso a la vez. Sos el mismo hoy que el que eras hace 5 años, y no me refiero a tu estatura, porque hay gente que crece mucho de acá, pero acá no tiene nada. Me refiero a tu comunión con Dios, porque algunos siguen siendo bebés y tienen 30 años en la iglesia, escuchan mucho y aprenden nada. ¿Por qué? Porque solo vienen a ocupar un lugar. Pero la Biblia dice, tengo que andar. ¿Y cómo voy a andar? Como es digno de la vocación. Y vamos a ver después que me habla de humildad y otras cosas. Pero ese es el andar. No es un andar estático, es un movimiento. Es la misma idea de la santidad. No es que soy santo y ahí me quedo, no, voy creciendo en santidad. Cuando voy pensando en el evangelismo, voy evangelizando. Discipulados, voy haciendo discípulos. Todo en la vida cristiana es un movimiento. Pero siempre hay estorbos en nuestro caminar. Si yo quisiera seguir acá adelante, me voy a chocar con la mesa. ¿Sabes? Si no tenés estorbos y no tenés que saltar los estorbos, nunca vas a ser ágil. Hay diferentes maneras. Yo podría, imagínense que este es un problema, ¿sí? Entonces yo veo el problema, llego acá y me quedo mirando el problema. ¿Y qué problema? Y hay gente que se queja por todo. Y donde hay una solución encuentran 7 problemas. Así que me quedo mirándolo y quejándome por el problema. La otra, puedo venir y quedarme acá tratando de avanzar. Otros quieren esquivar el problema porque no quieren líos. ¿Saben qué haría yo? ¿Y qué tengo que hacer yo como cristiano? Paso por arriba del problema y no dejo que nada me tire y me deje derrotado. Porque Pablo dice que estamos derrotados. No, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo estás caminando? Si se dieron cuenta, algo que hice a propósito, empecé a preguntar por qué no venía los domingos. Si alguien dijo de la microbús, te vamos a buscar. Se te acabó la excusa. Ante una excusa siempre hay una solución, porque no puede haber excusas. Ahora, definitivamente andar en la vida cristiana, a veces enfrentamos peligros. ¿Cuál es el peligro, el enemigo fundamental que tenemos? El diablo no quiere verte acá hoy. El diablo quiere ver jóvenes derrotados. ¿Saben? A veces no soy popular cuando digo esto, pero ¡ay, qué bendición! Fulanita quedó embarazada. Qué triste, está soltera. No le llamen bendición a lo que se concibió en pecado, porque después va a ser un problema. Un hijo que no tiene un papá y una mamá juntos. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nos estamos adaptando a vivir como todos viven, cuando Jesús dijo que estamos acá, en este mundo, pero no somos de este mundo. Si no sos diferente, es porque no tenés una relación personal con Cristo, porque tenés que vivir diferente. Así, ¿peligros? Claro que sí. Y no me refiero a peligros que tal vez te roben. Me refiero al peligro de acostumbrarte a vivir como todos viven. Lo que parece que todos hacen, te hace daño. Y vas caminando y vas a encontrar piedras. Bueno, cada vez que hay piedras o hay tropiezos, son oportunidades que Dios utiliza para hacernos crecer. Yo he tenido este año un año muy difícil. He conocido a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque escapaba de mí. Y yo sé que los miro a algunos de ustedes y conozco cómo viven y lo que pasan. Y han tenido problemas. ¿Se van a quedar tirados o van a avanzar? Porque definitivamente tenemos estorbos, tenemos peligros, tenemos problemas. Pero ante todo eso que te quiere llevar a pecar, si tienen la Biblia, busquen 1 Corintios 10:13,
Porque cuando pensamos, ¿por qué pecamos? Bueno, ¿el pecado es lindo o es feo? ¿Qué opinan ustedes? Muy lindo, ¿verdad? Claro que sí. El diablo se disfraza como ángel de luz para hacerte pecar. Ahora, ¿de quién es la decisión de pecar? ¿Del diablo o mía? Mía, absolutamente mía. Se presenta todo ahí, yo lo miro y puedo estar tentado a hacerlo o a no hacerlo. Y estamos enfrentando un momento donde tenemos que decidir. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 10:3? Alguien que tenga Biblia, a ver. No nos ha sobrevenido, ¿quién lo lee? Dale. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Perfecto. Y de hecho, algo que ustedes ya saben, pero se los recuerdo. Siempre tienen que ver el contexto, o sea, todo lo que rodea ese versículo. Y todo lo que rodea este versículo es pecado. Y Dios dice, ante ese pecado, yo te doy la salida. Fíjense, sin ir muy lejos, en el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron, ni tentemos al Señor, versículo 9, ni murmuremos. Versículo 14, por tanto, huid. ¿De qué? Del pecado. El diablo se disfraza como ángel de luz y presenta todo como bonito y te hace caer, y cuando le diste lugar, vuelve y vuelve por más porque te quiere destruir. Pero ¿sabes? Jesús vino a darte una vida diferente. Y el versículo que acabamos de leer dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resistir a la tentación. Eva empieza a mirar el fruto, pensó, le gustó, lo tomó. De esa misma manera, vos y yo vemos que algo está mal y lo hacemos o no lo hacemos. La decisión es nuestra. La diferencia que dice Dios que Él es fiel para darnos la fuerza y decir no. A veces decir no, ¡ay, pero qué cobarde! No te adaptás al mundo y a la sociedad. Decir no te puede salvar de un montón de problemas y de consecuencias que son eternas. Imagínate si le decís que no a todo. Hace años atrás, muchos años atrás, tenía 18 años, 19. Imagínense que no me acuerdo si era 18 o 19, así que hace algunos. Estaba en Panamá, como usted era. Vivía en Panamá, había ido a estudiar. Y todos mis compañeros se fueron a una fiesta. Yo no sabía, en Panamá en ese momento yo vivía en Fort Clayton, en la parte de los Estados Unidos, que estaba tomada por los gringos en esa época. Entonces todos se fueron a una fiesta y yo me fui con mis compañeros. Cuando llego al lugar, había mujeres, alcohol, drogas, y tenía dos opciones. La primera es hacer lo que todos hacían. La segunda era irme, pero no sabía cómo irme, tenía miedo de salir a caminar solo por ese lugar, y mis compañeros me iban a despreciar. Así que pasé no sé cuántos minutos, porque se me hizo eterno, temblando y tratando de no llorar del miedo que tenía, porque yo no quería hacer lo que ellos hacían. Pero ¿qué hacía? Si me estaban presionando. Dios, en ese momento, me hizo pensar en futuro y dije, si yo caigo ahora, me arruino para toda la vida. Y salí. Y empecé a caminar. Y llegué al lugar donde nos hospedábamos. Y dije, no. Qué bien dormí esa noche. ¿Por qué? Porque tenía paz. Al otro día vi a algunos de mis compañeros golpeados por la droga y un montón de consecuencias que van a pagar por lo que habían hecho. Pero ¿sabes? Decir no vale la pena, pero decir no es para valientes. Y definitivamente yo tenía mucho miedo de decir no. Pero la Biblia dice que Él es fiel, ¿sí? Él es fiel. Y cuando habla de que Dios es fiel,
habla de que cuando vamos a decirle que no, Él me da las fuerzas para decir que no. Sería ilógico de mi parte, ingenuo, pensar que ustedes no se enfrentan todos los días con sexo, droga, alcohol, mentiras y un montón de cosas que se las ofrecen como gratis. Cuidado, porque lo gratis sale carísimo. Y no podés vivir como un pobre, como un mendigo, si realmente tenés a Cristo. Porque fiel es Dios que me da la salida. Por eso Él vive en tu vida. Y definitivamente quiero que piensen esto. No nos sorprendemos, tenemos recursos y las armas suficientes para avanzar. ¿Cuáles son las armas? ¿Leíste tu Biblia hoy? Tal vez no. Ahora, si querés tener una vida cristiana en una relación con Dios y no hablas y no escuchás a Dios, el éxito en la vida cristiana no consiste en venir a la iglesia o cantar una canción el domingo. Consiste en enamorarse de Dios, leer la Biblia y vivir a Cristo. Entonces, ¿tenemos los recursos suficientes? Sí, están en la Biblia. Pero tengo que amar ese libro. Y cuando voy al libro, no busco conocer más, busco conocerle a Él. Si no leíste tu Biblia, las marcas de un verdadero cristiano, ustedes escucharon esto un montón de veces, es aquel que nació de nuevo, y porque nació de nuevo, tiene un deseo natural de leer la Biblia. No por un concurso del club bíblico, sino porque le nace. Tiene un deseo natural de hablar con Dios porque es su amigo y de escuchar a Dios. Tiene un deseo natural de estar con otros cristianos porque se siente bien. Tiene un deseo natural de compartir su fe. Si eso no te está pasando, hay dos opciones. La primera, tal vez no tenés a Cristo. Y eso es peligroso. La segunda, quizás tenés a Cristo, pero pura emoción y no hubo transformación. Deja que Cristo ocupe el lugar que tiene que ocupar. ¿Por qué? Yo le dije que teníamos que andar. ¿Andar cómo? Andar como es digno. Y fíjense, la palabra digno proviene de una palabra griega que significa igual peso y equilibrio. Ando como es digno de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo me vería yo en mi posición el domingo viniendo a enseñar en la iglesia con pantuflas, un pantaloncito acá todo roto y una camisa sucia? De acuerdo a mi posición y ustedes sentados en la iglesia, ¿cómo me vería? ¿Bien? O con el pantalón tirado por acá. Mal, ¿por qué? Porque tengo una posición que la gente ve. Nosotros tenemos una posición. Si sos salvo, sos hijo de Dios. Si sos salvo, si naciste de nuevo, no solo sos hijo de Dios, tenés todas las riquezas del Padre. Así que de acuerdo a quién sos, así tenés que vivir. Y claro que es posible, porque Dios nos da las herramientas. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando lees la Biblia te dice, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y fíjense, hay 3 virtudes que son fundamentales y que tenemos que enfrentar. Si tenés tu Biblia abierta, dice en Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera virtud que está ahí? Humildad. Esa es una. ¿El diablo te va a atacar? Sí. Y si el diablo no te ataca, pensalo bien, porque el diablo ataca a los que quiere destruir. ¿Y a quién destruye? A los que pueden entorpecer la obra del diablo, porque están haciendo crecer la obra de Dios. Ahora, la primera es humildad. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde no es el que vive en un precario. Una persona humilde no es el que está tirado en la calle. Ustedes veían los muchachos que estaban acá recuperándose de las drogas. Con mucho orgullo. Un día vino uno y me dijo, yo fui pastor, yo fui esto, yo fui aquello. Y si hubiera podido le pongo una bomba como esa que sonó ahí. Y le digo, si sos todo eso, ¿qué haces acá drogado?
Es que nunca había entendido. Humildad es reconocer que Cristo es todo para mí y que lo que vivo lo vivo para Él. Humildad es entender que tengo a la otra persona como superior a mí mismo. Ahora, luego dice mansedumbre. Y ustedes han estudiado el tema del fruto del Espíritu Santo. Dios nos da el fruto del Espíritu para poder convivir con otras personas. Y es lo que hablaba el pastor Álvaro el otro día. Yo no podría convivir con otras personas si no tengo el fruto del Espíritu Santo y puedo vivir en humildad. Mansedumbre, manso pero no ganso. Hay cosas que te van a molestar, o menso. Pero definitivamente la mansedumbre es mantener mis emociones bajo control, con paciencia. Y cada una de estas características está en el libro. ¿En qué libro? En el libro que Dios nos dejó para crecer. Así que pensé en humildad, y tengo 30 años de decir, humildad es entender que todo lo que tengo es prestado. Esas tenis que tenés, ¿de quién son? A vos, Kendall, te pregunto, ¿de quién son? No, esas tenis te las dio el Señor. Y si trabajaste, como sé que lo hiciste, las fuerzas para trabajar y la salud te las dio Dios. Así que el último que queda en la lista y el primero que queda en la lista, ¿quién te dio esas tenis? Dios. Sin salud no habrás podido trabajar. Todo lo que tenemos es de Dios y cuando lo reconozco así, es diferente. Cuando puedo mantener mis emociones bajo control, y eso no quiere decir que tenés que decir sí a todo, al contrario, y con paciencia. Pero la clave, y no lo vamos a hacer ahora, la clave es, en primer lugar, saber que sos salvo. En segundo lugar, saber quién te está controlando. Si yo a mi auto le quito la manivela o el manubrio o el volante, no hay quien lo controle. Bueno, yo tengo que quitar de mi vida cualquier cosa que estorbe y dejar que Dios sea quien la controle. Si Dios no me controla, no hay vida. Así que el desafío es caminar con el Señor. Camino siendo consciente de que Cristo vive en mí. Voy caminando constante, a veces con un altibajo, sabiendo que tengo una lucha, pero le doy el control total a Dios. La pregunta es, ¿sos salvo? ¿Naciste de nuevo? Por amor a Dios, porque de todo corazón quiero amarlos a ustedes, yo necesito pedirles que se pregunten, ¿realmente nací de nuevo? Porque sin Cristo no hay esperanza. ¿Querés orar conmigo? Cerrá tus ojos. Y vamos a hablar en otra oportunidad de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién te va a controlar? Pero ahí donde estás, pregúntate, ¿tengo deseos de leer la Biblia en forma natural? No lo digas en voz alta, solo decir un sí o un no para vos. ¿Tengo deseos de vivir una vida santa? ¿Sí o no? ¿Tengo deseos de orar, de congregarme, de amar lo que Dios ama? Si tu respuesta fue no, acordate que hay dos problemas. O no tenés a Jesús como Salvador, o te olvidaste de Él, transformado pero no cambiado. Así que te dejo un desafío. Terminamos esta reunión y si no tenés a Jesús como Salvador y nunca entendiste algo tan fácil de decir y a veces tan difícil de creer, que sos pecador, que la paga de ese pecado te lleva al infierno y que el infierno es estar separado de Dios por la eternidad y que el único medio para salvación es Jesucristo derramando su sangre y regalándote la vida eterna. Si no entendiste eso, conversá con alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque vivir a Cristo es vivir en Cristo y caminar como Él camina. Padre, gracias porque estamos juntos. Miro a estos jóvenes y te ruego, Dios, que les enseñes a amarte, a buscarte, a conocerte, Dios. Por favor, gracias por todas las cosas que tenemos y por la oportunidad que tuvimos de abrir tu palabra. Lo que le dijiste a cada uno de nosotros y lo que me dijiste a mí,
que lo grabemos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, chicos. El miércoles hay culto. El sábado hay culto. Club bíblico. No, no hay.